Particularmente específicamente este mensaje, pongan la atención, está muy bueno. Porque por todos los que son nuevos, que gracias a Dios tenemos una gran cantidad de gente nueva en la fe. Y para aquellos que quizás no han profundizado en este tema de la oración, déjeme decirle que si hay algo que todos necesitamos acá es orar. Orar es una de las cosas que más se ha dejado en la vida cristiana, el orar. Se hacen muchas cosas, muchos programas, muchas actividades que, vamos a decirlo, y es la verdad, pues emocionan, animan, pero es como ponerle aire a un globo, tarde o temprano empieza a salírsele. Cuando la iglesia está en oración, es cuando Dios se manifiesta y Dios conserva su poder y se manifiesta no solo individual, sino familiar y por supuesto como iglesia. Entonces vamos a ver orando en 5 dimensiones. El deseo de compartirles acerca de 4 diferentes perspectivas, modos de ver de cómo orar. Todos tenemos que practicar esto el día de hoy. Esto se puede tomar como un aspecto, como una medida, la importancia en cómo tenemos que orar, el impacto que va a causar en el cómo oramos, la influencia. ¿Alguien me regalaría agua? Aquí hay, hijo, aquí. Hoy estuvo la cosa. ¿Quién llega primero? ¿Quién? Aquí. ¿Le ganaron? Viejo. Como ustedes no tienen idea. Pero muy bueno, por cierto, muy bueno. Y espero que termine muy bien. Bien, entonces así es de importante la oración en nuestras vidas. Debemos estudiarla, pero no como un tema para solo saberlo, sino como el tema que debe realmente interesarnos para empezar a practicarlo. Yo creo que a todos les gustaría ver a Dios haciendo algo en sus vidas, ¿no? O puede ser que usted esté aquí, usted no esté muy interesado en el asunto, pero quizás usted quiere que Dios haga algo en la vida de alguien. Y déjeme decirle que la única manera de que eso va a suceder es si usted aprende a orar bien. Y por eso este año vamos a hacer muchísima énfasis en la oración. Por ejemplo, para que entiendan lo que es acerca de dimensiones. Una persona puede moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Esas son dimensiones. Como cuando tenemos un cubo y tenemos las diferentes dimensiones, el alto, el largo, la profundidad. Esas son las dimensiones, la magnitud, lo que va a pasar por lo que dije, por lo que hice, por lo que sucedió. Entonces, a veces decimos, esta catástrofe va a traer dimensiones muy grandes o circunstancias feas, grandes dimensiones. Entonces, es la importancia, es la extensión, es la intensidad que tiene algo. Por ejemplo, hoy en los cines se ve mucho cine hoy en tercera dimensión. De hecho, es más caro si usted quiere ver tercera dimensión. Y aunque usted lleve sus propios anteojos, siempre le cobran igual. Pero esa es la verdad. Hoy se venden muchos televisores con cierta tecnología en tercera dimensión. Entonces, les voy a ahorrar algunos detalles, porque realmente lo que es tercera dimensión es matemáticas. Es como si usted tuviera una línea aquí y le pone otra. Entonces ya esa es bidimensional, ya son 2 dimensiones. Si le pongo otra, son 3 dimensiones. Entonces a veces solo vemos solo lo ancho y quizás, sí, lo ancho, largo. Sí, no, lo ancho, ¿verdad? ¿Estoy bien? Lo alto, gracias. Pero la profundidad no la vemos. Tercera dimensión nos da la profundidad, justamente. Por eso es que usted está viendo algo y alguien tiró una piedra y usted siente que se le tiraron a usted. Esa es una tercera dimensión. Y quiero que entiendan que Dios es un Dios multidimensional. Porque Dios tiene altura, profundidad, anchura, amplitud y profundidad. Pablo nos habla de que Él quiere que conozcamos el amor de Dios justamente en esas 5 cosas. Yo quiero que ustedes sean capaces de conocer el amor de Cristo. Cuán alto es, cuán profundo es, cuán ancho es, cuán amplio es. Dios quiere que usted lo conozca para que usted se enamore de Él y no tenga a nadie más importante en su vida que el mismo Dios, el mismo Jesús. Si hay algo que le falta a la vida del cristiano es pasión. Permítame decirles, qué lindo cantaron hoy. Qué bendición. No es por alabarlos a ustedes, porque la alabanza fue para el Señor. Pero cuando ustedes cantan de esa manera, insisto, el diablo huye. Y hoy tuvo que salir desde la primera canción. Aunque quizás está sentado a la par suya, pero
Cántele al Señor. Si no quiere que esté a la par suya, cántele al Señor. Este asunto de dimensiones se tomó por primera vez en el año de 1920. Y es porque los hombres estaban estudiando todo, cómo es que se mueve todo, cómo es que se ve todo. Y entonces dijeron, vamos a unificar todo y lo vamos a poner en una explicación en dimensiones. ¿De dónde sacaron esto? Es que Dios fue el que lo inventó. Y justamente cuando Cristo enseña a orar, nos enseña esas 5 dimensiones en las cuales usted y yo tenemos que aprender a orar. Recibía un correo electrónico de un joven aquí en la iglesia que me decía, Pastor Luis, ayúdeme, siento que estoy siendo jalado en varias direcciones, no sé qué hacer. Me están jalando por todo lado y no sé qué hacer. Muchas direcciones al mismo tiempo. Esa es una manera más o menos de lo que ustedes podrían entender en lo que es multidimensional. Entonces, hoy quiero hablar de eso para que durante las próximas 2 semanas empecemos a practicar desde esta semana cómo orar como el Señor desea que lo haga. Dios es un Dios multidimensional. Yo no sé si realmente qué puse ahí, pero eso es lo que va en la primera línea que ustedes tienen ahí. Dios es un Dios multidimensional. God is a multidimensional God. He is what He is. Es lo que el Señor es. Y le doy gracias a Dios por eso, porque cuando usted se mete a conocer al Señor, Dios le bendice como usted no tiene una idea, en su intimidad con Él, en su manera para usted, para amarlo a Él y Él para usted. No es unidimensional, Dios no es bidimensional, no es tridimensional, Dios es multidimensional. Es más que tercera dimensión, es una experiencia mucho más profunda que el ver algo en tercera dimensión. Y Dios quiere que usted aprenda a experimentarlo de esa manera, que usted prácticamente lo sienta. Me acuerdo hace muchos años, bueno, no tantos, estaba durmiendo, tenía una pesadilla y tenía un miedo porque estaba durmiendo solo en un cuarto muy alejado de todo el mundo y yo sentía que algo estaba ahí en el cuarto. ¿Alguna vez le ha pasado a usted eso? Sí, y no estoy hablando de, yo estaba muy chico y yo sentía que algo estaba ahí, yo sudaba y estaba con las cobijas arriba y estaba ahí yo, ay, y sentí algo que me golpeó la sábana y empieza la gritada. Entonces empecé a gritar, llegó mi papá, ¿y qué pasó? ¿Qué es la cosa? Algo está aquí. Me jaló de las orejas. Vaya a dormir con su hermana y ándele, ¿no? Pero era tan vívido lo que yo estaba experimentando en ese momento que yo no sé realmente qué pasó, pero yo sentí que lo que estaba sintiendo llegó y me golpeó. Eso es más o menos lo que quiero que entiendan cuando usted está orando. Es tan vívido lo que usted está haciendo en ese momento con Dios que usted puede llegar a sentir a Dios en su vida, allí con usted. Ese es el Dios que Él mismo quiere que usted experimente cada vez que usted está en oración. No se trata de aprender todo acerca de la oración, aunque es importante, pero lo más importante en la oración es aprender a comprender a Dios, a entender a Dios en nuestra pequeña capacidad. Y lo primero que tenemos que entender es que Dios es un Dios multidimensional. ¿Cómo lo vemos? Lo primero que ven ustedes ahí en sus hojas es que lo vemos en la creación. We see this in God's creation. Lo vemos en la creación de Dios. Cuando usted mira alrededor, usted puede ver que Dios lo hizo todo multidimensional, el universo. El Creador lo hizo en no tercera dimensión, no en cuarta, en 5 dimensiones. Hay dimensiones que no conocemos. Hubo un programa que se llamaba La Dimensión Desconocida. Porque no vivimos ahí, no estamos experimentando esto. Dios hizo todo en dimensiones. La Biblia habla del reino del Espíritu, un reino espiritual. Y es algo que no podemos ver, pero que está allí. No lo vemos porque no participamos en él. Ahora, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, note lo que dice la Escritura: desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, note, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Bueno, ¿qué pasa con todas las personas que nunca han leído la Biblia? Bueno, de la naturaleza han entendido que hay un creador. Lo único es que todas las civilizaciones, por cierto, todas las grandes civilizaciones, todas tienen la historia del arca de Noé, de diferente manera, pero la tienen. ¿De dónde sacaron eso? De la creación.
¿Cómo es que saben que hay un creador? De la creación. El problema es, dice Romanos, que se dedicaron a adorar lo creado en vez de al creador. Pero todos aquellos que nunca escucharon de Dios, pero que adoraron al creador, serán justificados por la fe. Y esto es otro tema, pero eso es lo que la Biblia enseña. No tienes que tener la Biblia para entender muchísimas cosas. Solo ver lo que el día de hoy está precioso, ¿no, hermanos? Brutal, apenas para irnos de picnic ahora que terminamos. Pero cuando usted ve relámpagos, tormentas, truenos, vientos, ¿qué está viendo? La creación multidimensional del Señor. Estás viendo que Dios es grande, que Dios es todopoderoso. Aprendemos mucho acerca de Dios a través de la naturaleza. Y la Biblia dice que cualquiera que ha visto la naturaleza no tiene excusa delante del Señor. Para mí, se necesita más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. Y eso es un hecho, y quiero quizás no demostrarlo, pero sí nada más tocarlo, nada más. Si estoy bajando una colina y veo una piedra fuera de su lugar, podría pensar que es un accidente, pero si estoy bajando una colina y veo un Rolex tirado, ¿dirían ustedes que es un accidente, que está fuera de lugar? Porque la piedra puede ser que sea de algún lugar por ahí, pero el Rolex no pertenece a ese lugar. Esos más o menos los que dicen que la creación todo fue de una explosión. ¿Vas a creer que es un accidente? No, hay un diseño. Todo esto fue diseñado, usted fue diseñado. Cualquier cosa que usted ha visto que se ha construido es porque alguien la pensó, alguien la diseñó antes de hacerla. Igual fue con Dios. Estas son pruebas del diseño, pruebas de diseño, y un diseño debe tener un diseñador. La gente dice, el universo fue creado por una gran explosión. A mí no me molesta que digan eso, pero ¿alguna vez usted ha visto una explosión, aunque sea por televisión? ¿Qué ha creado una explosión? Destrucción. No, pero después aparece agua. Sí, pero todo lo que quedó fue destrucción. Ninguna explosión hasta el día de hoy ha creado algo tan perfecto como en la tierra, usted y yo. Entonces definitivamente hay un creador. Alguien tuvo. Ahora, para que haya una explosión, es porque alguien tuvo que poner el detonador o apretar el gatillo. Nada pasa porque sí. Así que para creer en eso se necesita más fe que para creer en el Creador, que es el Señor. O sea que mi respuesta no es, quizás es un tanto especulativa para algunos, pero yo creo que esa es más especulativa los que creen en la gran teoría de la explosión. ¿Has visto alguna vez que de una célula, de una simple célula, escuche, y de esa célula salió esa bebé? ¿Ha visto usted eso? Solo Dios. El hombre no ha podido crear vida hasta el día de hoy, porque solo hay uno que creó la vida y se llama Dios. Todo lo que hace el hombre es quizás copiar y tratar de copiar, pero no ha podido crear, porque solo hay un creador y se llama Dios. Ahora, dice la Escritura en Job capítulo 11, vean lo que dice Job capítulo 11. Este es el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia. Si hay un libro que habla de ciencia y que explica muy bien de dónde salió todo, es el libro de Job. Vean lo que dice ahí. ¿Descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Por ejemplo, ¿tú qué dices que el cielo tiene un límite? Bueno, para Dios no. Vean lo que sigue. Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos son que el Seol, el infierno. ¿Qué puedes tú saber? En otras palabras, hay un reino entero, una dimensión entera que ni siquiera conoces, pero Dios sí. Termina el versículo. Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Hay algo que ustedes y yo no conocemos, pero démosle gracias a Dios porque Dios sí la conoce. La segunda cosa que tienen allí, la segunda cosa que tienen allí es, ¿qué le hice? Si no la tiene, se la pongo ahí. La otra cosa que tienen allí es, lo vemos en la encarnación de Jesús. No sé si lo puse, no creo que lo puse. Ahí no, tampoco, no lo puse. Pero ustedes se lo pueden escribir ahí, qué pena. Lo vemos en la encarnación de Jesús. Eso es lo que va ahí, en la encarnación de Jesús. Y por eso tengo San Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Cómo puedo ver al Dios multidimensional? La creación es una, ahora lo puedo ver también en Cristo. Vean lo que dice la Escritura. Y la palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, llena de gracia y de verdad.
verdad. ¿Cómo fue que Dios se manifestó al hombre en otra dimensión? En la persona del Señor Jesucristo. Tomás dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le dijo, ¿tanto tiempo tienes de estar conmigo y todavía no lo conoces? Porque Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que podemos ver a Dios a través del Señor Jesucristo. El hecho de que Dios pueda ser Dios y Dios pueda venir a la tierra y ser un humano significa que es multidimensional. Dios no tenía problemas. Porque si Dios quería comunicarse con las hormigas, simplemente se hubiera hecho una hormiga. Dice la Biblia que Él se hizo como un gusano, hablando de nosotros, para comunicarse con nosotros y que entendiéramos que Él nos ama. Ahora, la Biblia dice claramente que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Conoce usted a alguien así que es igual ayer, hoy y por los siglos? Porque usted es diferente de ayer y será diferente mañana, pero Dios no cambia. ¡Qué bendición! Ayer, hoy y por siempre, multidimensional. Tú no eres el mismo que era la semana pasada. Ya perdió algunos cabellos y tiene unas cuantas arrugas más. No es el mismo, se las puede tapar todo lo que quiera, pero el espejo nunca mentirá. ¿Qué Él está diciendo esto? Que Jesús no está limitado ni por espacio ni por tiempo. ¿Por qué Jesús no está limitado? Simple, porque Él es Dios. Él es Dios, es multidimensional. La Biblia nos dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 4, gracia y paz a ustedes de parte de aquel. ¿De quién está hablando? De Cristo, que es y que era y que ha de venir. Cristo viene, Cristo viene, el mundo va a tener que arrodillarse y aunque lo van a negar, Cristo es Dios y Cristo viene. Pero noten lo que dice ahí, que Él es, que era y que ha de venir. Y ese es su Dios, ese es su Señor, ese es su Salvador, Cristo. Él es, Él fuiste, dice, eres y serás. La otra que vemos allí es que lo vemos en cómo se mueve el Espíritu Santo. Lo vemos en cómo se mueve el Espíritu Santo. En la Biblia no está la palabra Trinidad, solo estamos estudiando todo lo que está en el discipulado, en su primera nivel, pero no está la palabra Trinidad, pero sí podemos ver a través de toda la Biblia Dios presentándose como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo, 3 en 1. La matemática de Dios es 1 más 1 más 1 es igual a 1, porque Él es Dios. Entonces cuando vemos uno, los vemos a los tres, porque es Él mismo. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? En San Juan capítulo 3, versículo 8, dice, el viento sopla donde quiere, este es Cristo hablando, y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Él. ¿Sabe lo que está diciendo aquí el Señor? No puedes poner al Espíritu en una caja. No puedes controlarlo porque es como el viento, no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va. Puedes escuchar el sonido, puedes ver los efectos del sonido, pero no puedes encajonarlo allí. El Espíritu se mueve en dimensiones que nosotros no podemos movernos. Por eso es tan importante que usted entienda que el Espíritu Santo vive en usted. Usted es el templo del Espíritu de Dios. Y Dios se está moviendo. Ahora, si hay una cosa que usted y yo sí podemos hacer, que es limitar cómo el Espíritu Santo se mueve. De acuerdo a cómo usted tenga su relación con Dios, usted lo limita. Pero Él está allí y quiere hacer la obra en su vida. Note lo que dice también la palabra de Dios en Job, capítulo 9, versículo 10. Vea, habla acerca del Espíritu y dice, Él hace ¿qué? Grandezas, demasiado ¿qué? ¡Wow! Para comprenderlas y realiza milagros incontables. Eso es lo que hace ¿quién? El Espíritu Santo. Note, sin embargo, cuando Él se acerca, no puedo verlo. Cuando se mueve, no lo veo pasar. ¡Wow! Bueno, no lo puse todo ahí, pero eso es lo que dice ahí en Job capítulo 9, versículo 10 y 11. No lo veré, pasará y no lo entenderé. No lo podemos ver, pero ¿cuántos sintieron ahora mientras cantábamos el Espíritu Santo? Y sabe, todavía hay algunos que sienten el Espíritu Santo, pero se contienen. Sí, solo unos cuantos tienen la libertad para en ese momento dejar ir todo, decir gloria a Dios, bendito sea Señor, qué lindo, y alabar a Dios.
Y algunos porque ven que los demás no lo hacen, entonces se contienen. Ahí es donde usted limita al Espíritu Santo. Es que como cuando la palabra de Dios está siendo enseñada, predicada, o cuando usted está leyendo la palabra de Dios, está a su tiempo a solas con Dios, y Dios te habla en ese momento y te hace sentir algo maravilloso, pero usted se limita y dice, no va a pasar conmigo. Y no deja que Dios haga toda la obra. Y note lo que dice, Dios hace grandezas demasiado maravillosas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos son multidimensionales, pero los tres son uno. Esa es la primera cosa que tenemos que ver. La segunda cosa que quiero que veamos en cuanto a la oración, 5 cosas. Lo primero es lo que vimos acerca del Señor, que es multidimensional. La segunda es, como Dios es multidimensional, nunca estoy solo. Because God is multidimensional, I'm never alone. Repitan todos después de mí, nunca estoy solo. Ahora créalo. Usted nunca está solo, siempre está el Señor. Dice la Biblia que el bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¿Notó? El bien y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y quién es el bien? Es Dios. Dios es bueno. ¿Se acuerdan la semana pasada? Dios es bueno. ¿Quién me está siguiendo a mí toda la vida? Dios. Pero algunos parece que andan huyendo de Dios, en lugar de dejarse agarrar por el Señor. Yo nunca estoy solo, porque Dios está en todas las dimensiones de mi vida. Él está en mi pasado, Él está en mi presente y Él está en mi futuro. Él está aquí y Él está allá con su gente. Allá en sus países, Dios está allá. Usted no puede estar allá. ¿Qué importa? Realmente quizás usted estaría estorbando ahí. Pero Dios está allá con su familia. Y Él los ama igual que usted. Dios los va a cuidar igual que a usted. Porque Dios es bueno. Él está en la tierra, está en el mundo espiritual, está en un mundo, en mi mundo. Dios está en todas las dimensiones, Dios está en todos los tiempos. Él está en ti y está por encima de ti. Él está a tu alrededor porque Él es multidimensional. No son muchos dioses, es uno solo en 3 personas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Nunca estoy solo. Espero que eso les alegre, mis hermanos, porque aquí hay más de una, sobre todo las mujeres que sufren cuando no estoy sola, me siento tan sola en este momento. Usted se siente sola, pero se ha olvidado que Dios está con usted. Dios está con usted. Esa esperanza, esa fe de saber que Dios está conmigo, a mi alrededor, encima, dentro de mí. Dios está contigo. Nunca se le olvide eso. Vea lo que dice el Salmo 139. Es muy grande acá, quizás lo lee mejor en sus hojas, pero dice la Escritura: jamás podría escaparme de tu espíritu. Note, este es David que está escribiendo esto, hablándose a sí mismo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. ¿De quién? De Dios. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, gloria a Dios, amén. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano. Bendito sea el Señor. Y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Esto es un pasaje que ojalá lo estudien en su casa y ojalá que lo haga suyo, porque este es un hombre que tiene una relación tan bonita con Dios que describe prácticamente esas palabras: yo nunca estoy solo. Donde quiera que esté, en cualquier situación, en donde quiera que vaya, Dios está conmigo siempre. Permíteme darte una pista: nunca intentes jugar a las escondidas con Dios. ¿Por qué digo esto? Hay creyentes que son bien bruticos. Se esconden de Dios. ¿Cómo me escondo de Dios? ¿Dejan de venir a la iglesia? Se esconden. Creen que pueden esconderse de Dios. Creen que no viniendo. ¿Qué es lo que cree que va a pasar si usted no viene? Le voy a decir qué va a pasar si usted no viene. El daño se lo hace usted y se los hace a los demás. Porque cuando uno ama a Dios con todo su corazón, uno quiere estar con la gente de Dios. Uno quiere estar con Dios.
Y ustedes son la gente de Dios. Entonces, yo quiero estar con ustedes. Qué lindo es verlos hoy, mis hermanos. Es una bendición verlos a todos ustedes, aún hasta los que no conozco. Así que nunca intente. Estamos hablando de que Dios es omnipresente. Dice la Biblia que Él es el principio y el final. Él es el ayer, el hoy y el mañana. Dios está en todas partes. No hay lugar en donde usted va a estar donde Dios no pueda estar. Dios está ahí también. Eso debería animarte un poco. Me recuerdo este pastor que supo que algunos de sus muchachos se fueron a un club, a un disco, a un salón de baile. Y entonces, ¿qué hizo? Se fue a esperarlos a la salida del club. Entonces, cuando salieron, lo primero que le hizo fue, hey, y se imaginan el susto de esos muchachos, el pastor ahí. Sí, entonces uno lee ellos, pastor, no sabía que estaba aquí. Se quiso pasar de gracioso. Pero déjeme decirle una cosa. Este pastor ese día entendió que él no necesita hacer eso. Nosotros no somos policías. Porque si usted va a esos lugares, adivine quién está con usted ahí. Usted no le puede decir a Dios, sentate aquí, ahorita vengo. Dios está ahí con usted. Pero no, ¿cómo se le ocurre que Dios va a entrar a un salón de baile? Si usted es templo del Espíritu Santo, y mira, usted está ahí como gallina descosida, pues lo siento, pero ahí está Dios. Dios no puede decir, ahí no entro, como usted y yo haríamos. Si usted es hijo de Dios, donde quiera que usted está, ahí está Dios. Y déjeme decirle, mi querido hermano y amigo, que si usted conoce al Señor, Dios lo ha salvado a usted de cada y usted no se ha dado cuenta. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba allí. Dice la Escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No importa dónde esté, Dios está ahí. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la oración? Bueno, tiene mucho que ver con la oración. Porque lo que significa es que Dios está en todas partes, pasado, presente y futuro. Está en todas las dimensiones del mundo y aún en las dimensiones que ni siquiera usted y yo conocemos. Puede haber 10 dimensiones, no sé. Pero si hay más, Dios está allí. Entonces yo quiero que ustedes comprendan. Y Dios quiere que todos los hombres comprendan que no importa dónde usted esté, con quién esté o en cualquier situación, Dios está allí. Entonces tenemos que ir a la práctica, porque Dios es un Dios multidimensional. Ciertamente no quisieras hacer una oración unidimensional. ¿Escuchó? Porque Dios es un Dios multidimensional, diferentes perspectivas, alto, profundo, etcétera. Dios quiere que usted aprenda a orar de esa manera para que su oración sea efectiva. Entonces, permítame compartirles cómo orar en 5 perspectivas diferentes. Cómo orar en 5 perspectivas diferentes o en 5 diferentes dimensiones. La primera, ¿cómo tengo que orar? Lo primero que hago es miro hacia atrás a la cruz. I look backwards to the cross. Estoy hablando de una manera práctica. Cuando empiezo mis oraciones, no empiezo con mis problemas. No comienzo, no inicio con mis temores sobre mi mañana. Sino lo primero que empiezo es, yo agradezco a Dios por mi pasado. ¿Cómo? Mi pasado fue horrible, terrible. Yo no quisiera haber pasado por eso. Bueno, estoy hablando de tu pasado. ¿Cuál es tu pasado? Bueno, en mi caso, hace más de 30 y... Híjole, ya ni sé, ya se perdí la cuenta, gracias a Dios, que el Señor me salvó. Y hasta el día de hoy le sigo dando gracias. Ese día que yo me rendí a los pies de Jesucristo, fue un día que cambió mi eternidad por la eternidad. Fue un día en que cambió mi vida. Todas las direcciones o ilusiones o planes, todas cambiaron. Ese día tengo que darle gracias a Dios por ese día todos los días. Por Cristo y su cruz. La primera cosa que hago es agradecer. Tengo que entrar con una actitud de agradecimiento. Y creo que si hay un lugar bueno para llegar a estar agradecido es, recuerda la cruz. Porque esa cruz era tuya. Esa cruz te la merecías tú. Esos clavos eran tuyos. Esa corona era tuya.
esa lanza en el costado eran tuyos. Esas salivas, esos bofetones, esos golpes eran para ti, porque tú y yo sí hemos ofendido a Dios. Tú y yo sí somos pecadores, pero Él no. Él no, Él nunca pecó. Sin embargo, dice la Escritura, leíamos la semana pasada, que Él sin ser pecado, se hizo pecado. Dios lo tomó como un pecador para pagar por nuestros pecados. ¿Cómo no estar agradecido? ¿No estaría agradecido usted si alguien le va a pegar y alguien se entromete para que le peguen a él en lugar de a usted? Yo creo que sí. Usted que es papá, ¿no estaría agradecido si alguien protege a su hijo? Por supuesto que sí. ¿No estarías agradecido con Dios porque Él estuvo dispuesto a que su hijo fuera crucificado por ti? ¿Cuánto le agradeces entre semana, al mes, por su cruz? Yo miro al pasado y miro que Dios me ama. Miro al pasado y veo que el pecado y el mal le costó a Dios su hijo para que yo pudiera ser perdonado. Y yo me encantaría ser poeta para decir algunas cosas que pudieran calar en su corazón, meterse en su mente y en su corazón para que entendieran el amor de Dios, la cruz de Cristo. Lo que esa cruz representa para nosotros, hermanos, es vida y vida eterna. Es la representación del profundo amor de Dios por ti y por mí. ¿Cómo no estar agradecido? Creo que la mejor manera de empezar la oración entonces es agradeciendo al Señor porque te ama. A pesar de tus pecados, a pesar de que eres un desastre, Dios te ama. A pesar de que no eres perfecto, Dios te ama. A pesar de que le falla y le fallamos, Dios te ama. Entonces, cuando yo estoy orando, siempre tengo que recordar, tengo que mirar hacia la cruz. Primer versículo que tienen allí en sus páginas es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice la Escritura, el apóstol Pedro hablando, sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados. Hágale un círculo a sabiendo. Tienes que saberlo, tienes que estar seguro de que fuisteis rescatado de vuestra, ¿qué? Vana manera de vivir, una vida hueca, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso fue el pago de Dios por tus pecados y por los mismos. Pero yo tengo que recordarlo. Sé que fui rescatado, sé que fui comprado, sé que el precio de mi salvación fue la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios pagó un rescate para salvar tu vida vacía, sin esperanza o esperanzas vacías, con la preciosa sangre de su Hijo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni tiene mancha. ¿Quiere saber el valor de algo? Bueno, lo que usted esté dispuesto a pagar. En los auctions, en las subastas, depende de lo que estén subastando, así la gente empieza a decir tanto, 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 tanto. Y quizás para algunos, el que pagó un precio exuberante fue demasiado por esa pieza de arte o ese automóvil o lo que haya sido. Pero el que lo estaba comprando vio en eso algo que para él o para ella o ellos era de mucho valor. Y por eso estuvo dispuesto a pagar. Me acuerdo de Oseas en el Antiguo Testamento, cuando su esposa, que al final resultó ser prostituta, huye de su casa en vergüenza, y Oseas va y la compra al mercado de esclavos. Y dio todo lo que tenía con tal de volver a tenerla, darle gracia y que se sintiera lo que ella realmente era, la esposa de él. Porque él la amaba, simplemente por eso. Y ese fue Dios. Usted estaba en ese mercado de esclavos y Dios, Cristo dijo, yo soy el precio. Y Él estuvo dispuesto a pagarte por y para darte vida en abundancia, vida eterna. Él estuvo dispuesto. ¿Por qué? Porque Él es bueno y Él te ama. Dios te ama. Puede que tengas alguna posesión valiosa en tu casa y piensas que vale tanto, pero para otros no. Para Dios, ¿cómo sé cuánto vales? Mira la cruz. Es el precio más alto que se podía pagar por ti. Puedo haber pagado millones, sí, pero jamás se podrá comparar a que el Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, pagara por tu cuenta, por mi cuenta, por lo que porque tú y yo merecíamos. Él vino a la tierra con un solo propósito, a morir
por ti. El Hijo de Dios se convirtió en un hijo de hombre para que los hijos de los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Hizo lo que no podríamos hacer por nosotros mismos. Tú jamás podrías pagar por todas las cosas que has hecho mal y que sigues haciendo mal. Tampoco yo podría. Así que Dios dijo, yo te amo, yo lo haré. Y lo hizo. Cuando oro, lo primero que me gusta hacer siempre es recordarme de cuánto me ama Jesucristo y de lo mucho que me ha perdonado y me perdonó. Miro hacia atrás, miro hacia la cruz. La cruz parece que fue hace mucho tiempo, mis hermanos, ¿cierto? Pero para el creyente es algo diario. Porque por esa cruz es que usted, si Cristo viene, nos vamos con Él. Y si usted se muere, se va con Él. En esa cruz diariamente, acercarse a Jesús y decirle gracias. Necesitas no solo una lista de peticiones en tu tiempo con Dios, necesitas una lista de reproducciones. ¿Qué pasó en el pasado para agradecerle a Dios hasta la mínima cosa? Ahora, quiero que pienses en esto. Todos tus pecados que has cometido están todos en el pasado, pero también en la cruz. ¿Comprendes eso? Dice la Biblia que Dios perdonó y los depositó en el fondo del mar, y dice la Biblia en Romanos que nunca más me acordaré de ellos. Pero todos esos pecados, dice Colosenses, que Cristo los clavó en la cruz y exhibió al diablo y dijo, como cantábamos ahora, muerte, ya no hay ningún poder sobre mí, ni tampoco sobre usted si es hijo o hija de Dios el día de hoy. ¡Qué bendición! Me parece que es el mejor trato que usted pudo haber adquirido en esta vida, ¿no cree? Usted no hizo nada, Cristo lo hizo todo. Usted no hizo nada y aún sin haber hecho nada, Dios está dispuesto a salvarle, perdonarle y darle vida eterna. Es el mejor trato que usted pudo haber adquirido en toda su vida. Busque, los musulmanes no le van a poder dar eso, la cienciología no le va a poder dar eso, ¿qué más podríamos decir? Los Rosacruces no le va a poder dar eso. Evolución no le va a poder dar eso, porque solo hay uno que lo hizo posible y se llama Jesucristo. Y solo hay una verdad, y Él dijo, yo soy la verdad. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y ese es nuestro Señor. Entonces la primera cosa que hago es mirar hacia atrás. La segunda es, miro hacia arriba, hacia el rostro de mi Padre amoroso. Hágale un círculo a Padre. Miro hacia arriba, hacia el rostro de mi Padre amoroso. I look upward into my Father's loving face. Miro hacia arriba al rostro de mi Padre amoroso. Entonces miro a la cruz, agradezco por lo que Cristo hizo por mí, pero también quiero ver a mi Padre hacia arriba para agradecerle también a Él. Permítanme. No quiere que lo veas como un dictador. Dios no quiere que lo veas como un jefe, como un supervisor, ni como un entrenador. Cuando Cristo ¿se acuerdan cuando, bueno, se han leído, no, porque ustedes no estaban ahí ni yo, pero cuando leemos y esta gente le dice, enséñanos a orar. Cristo de inmediato dice, oraréis, orarán de esta manera. ¿Cómo se empieza? Padre. Padre. Y eso es lo que para muchos es difícil todavía de hoy. No pueden ver a Dios como un Padre. Ahora quizás es porque no tuviste padre o porque tu padre no fue lo que tuvo que haber sido. Quizás es porque tu mamá fue papá y mamá y no fue lo mejor que te pudo haber pasado. Y por eso no puedes sentir que Dios es un Padre. Pero Cristo nos dice, quiero que me llamen como Padre. Father. No nos damos cuenta de lo radical que es, porque en el Antiguo Testamento, sin embargo, nadie llamó a Dios Padre. ¡Wow! Quizás 2 veces por allí, durante miles de años, Dios es llamado majestuoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador, Adonai, y ahí puedo seguirles. Términos lindos, preciosos, muy grandes, pero ahora Dios dice, ¡hey! Y la gracia de Dios vino al mundo, Cristo. Y ahora ya no quiero que me llamen de esa manera. Quiero que me digan papá. Papá.
Solo un par de personas por miles de años llamaron a Dios Padre, y a Jesús una de las cosas que Él vino a hacer es explicarnos que Dios realmente quiere que lo veas y lo trates como un padre, un papá. Ahora, si tu relación con tu papá fue una relación muy lejana o muy estricta, así es como tú ves a Dios. Si la relación con tu papá no fue quizás eso, sino que más bien fue permisiva, entonces así es como tú ves a Dios. Si la relación con tu papá más bien fue que él no era el líder de la casa, era tu mamá, entonces tú ves a Dios exactamente como eso. Ahora, no hay excusa para nadie aquí, sin importar qué pasó en tu vida. Porque hoy Dios te dice, mira, yo quiero que me trates como si yo fuera y soy tu papá. Quizás usted está ya muy mayorcito, mayorcita, y quizás usted está pasando por alguna situación difícil en su vida. Usted no está sola, usted no está solo, usted tiene un papá. Y yo no sé ustedes, pero no hay nada más bonito que sacar pecho cuando uno es papá. Y si el niño le pegó a alguien, o alguien le pegó y usted está ahí presente, ¿usted qué, se queda quedito? No, ¿verdad? Usted va y dice, hey, psst. ¿Y cómo se siente el hijo? Ese es mi papá. Ese es mi papá. Eso es lo que Dios quiere. Que usted sienta que Él es su papá. ¿Pueden ver ustedes a Dios como su padre? Dios quiere ser llamado padre. Bueno, mi padre no era un buen padre. Escucha. Tu Dios no es tu padre y tu padre no es tu Dios. ¿Cómo? Tienes que entender esto. El hecho de que tu papá no fue un buen padre no quiere decir que Dios no es tu padre. Pero tu papá no es Dios. Dios es Dios. Y Él quiere que lo veas como un papá. Yo me identifico mucho con esto. Yo tuve papá y tuve un muy buen papá. Y son recuerdos lindos de mi papá hasta el día de hoy. Y un día voy a estar con él por la eternidad. Entonces va a ser mejor todavía la reunión. Pero es bonito cuando usted tiene una relación con un papá. Ahora, yo sé que muchos aquí no tienen eso y no pueden relacionarse con lo que estoy diciendo y les cuesta ver a Dios como un padre. Pero Cristo es el puente para que puedas ver a Dios como un papá. ¿Cómo? Mira, si Cristo estuvo dispuesto a morir en una cruz por ti sin tú merecerlo, esa es la clase de padre que Dios quiere ser para ti. Él está dispuesto a hacer lo que sea con tal de que tú estés bien. Y escúcheme, Dios sí puede hacerlo. Un padre terrenal, no. Yo puedo tratar de proteger a mis hijos y hacer todo lo que sea para que no les pase nada. Lo siento, es imposible. Dios sí puede. Él es mi padre. Dios es un padre perfecto, protector, cercano, considerado, capaz. Cualquier padre humano es imperfecto, pero Dios es un padre perfecto, amoroso. Y Él dice, quiero que me llames Padre, Padre nuestro. Y cuando Cristo habla, yo creo que habla en serio, hermanos. ¿Cuántas veces usted le dice en una oración a Dios, Padre? Yo siempre escucho Señor, Dios Todopoderoso, Padre de la Gloria, etc. Pero Padre, de la manera en que veas a Dios controlará tu vida más que cualquier cosa en tu vida. ¿Cómo ves tú a Dios? Espero que lo veas como un Padre. De la manera que veas a Dios va a determinar, como ya lo he dicho la semana pasada, si tus oraciones son fructíferas o satisfactorias. ¿Cómo ves a Dios cuando Jesús dice, ora y cuando ores di Padre nuestro? No dijo Dios nuestro, no dijo Señor nuestro, no dijo Creador, dijo llámame Padre. Yo quiero ser tu Padre. Cuando usted aprenda a ver a Dios como un papá, su vida va a cambiar radicalmente. Porque de acuerdo a como usted llama a la otra persona, así usted está fijando la relación con que usted quiere. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Si usted viene y me dice, Mr. Salazar, ya usted puso ahí una que ya me dijo, ok, usted quiere una relación formal, seria. No puedo empezar a hacer bromas. Ya vi que usted es una persona muy seria, entonces mejor.
¿Mr. Salazar? Sí, Mr. Tal. Pues ese es el tono que usted me puso. Perdón, ¿tienen frío? Aquí, miren, aquí es caliente y yo tengo un poquillo de frío. ¿Estaba frío ahí afuera? ¿Me podría subir un toquecito ahí? ¿Ya lo subiste? No, es que esa gente, vean cómo los quieren ustedes. Sí. No, es que ellos tienen frío, por eso lo subieron. Bien. Son muy pocos en la iglesia que me llaman por mi nombre. Parece que no tuviera nombre. Yo creo, casi estoy convencido de que mi nombre es pastor. Es más, le voy a decir, aquí realmente solo hay una persona, una nada más, bueno, dos realmente que me dicen Luis. No, tres, con mi esposa. Después de ahí todos solo pastor. Y Dios guarde decirme hermano porque, ay, perdón, pastor. Ahora escuche, de la manera que usted le habla a Dios, establece el tono de la oración que usted está haciendo. Y cuando ustedes oran, parece que estuvieran solicitando un préstamo a un banco. A veces cuando oran parece que lo que usted estaría haciendo es un discurso político, donde usted no quiere equivocarse en nada de lo que está diciendo para no quedar mal. Parece que usted estuviera delante de un detector de mentiras en el FBI. Como ve usted a Dios, determinará cuánto usted disfruta la oración. Recuerde que Dios es su Padre y tu Padre te ama como nadie te va a amar en esta vida. Escuche, Dios sí te conoce por dentro y por fuera. Y Dios te ama, aún conociéndote. Si usted me conociera o yo los conociera, no nos querríamos tanto. ¿Sí? Si usted supiera que alguien está hablando mal de usted, usted no lo querría tanto. ¿Sabe? Dios sabe todo eso y aún así nos ama. Él es un buen Padre. ¿Por qué lo puede hacer? Porque Cristo murió por todos esos pecados. Ya no los toma en cuenta. Le damos gracias a Dios por eso. Deja de llamar solo a Dios Señor, Señor. Y está bien. Deja de llamar solo a Dios Dios. ¿Cuándo vas a aprender a decirle papá? ¿Cómo le decía usted a su papá? ¿Papito? ¿Papi? En inglés, daddy. ¿Sí? Papá. Bueno, vean lo que dice la Escritura en Romanos 8:15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al temor. ¿Sí? Si no, dice que haber recibido el espíritu de adopción por el cual que clamamos esta palabra importantísima, Abba Padre, Abba Padre. El Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Noten, el Padre de Cristo es nuestro papá. Oiga, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:15 al 17. Pero las palabras que quiero que veamos ahí es Abba Padre. Abba Padre. Este es un versículo que está lleno de verdades que pueden cambiar tu vida. Si alguna vez les he pedido que memoricen un versículo, es este. Está un poquillo largo, pero les aseguro que en un año se lo aprende. Solo trate. En primer lugar, dice ahí, ya no soy esclavo del temor. Ya no soy esclavo del miedo. No tengo que tener más miedo al mañana, porque mañana Dios está ahí esperándome ya. Ya Dios sabe lo que necesito mañana. No me voy a preocupar. ¿Por qué? Porque Dios está ahí esperándome. Ese sí es un buen papá, ¿no creen ustedes? Y escúcheme, aún sabiendo que no me lo merezco, está dispuesto a dármelo. Ese es un mejor papá que cualquiera que usted pueda conocer. Porque yo no le daría a mis hijos algunas cosas porque no se las merecen. Dios, a pesar de que no me las merezco, me las quiere dar. ¿Por qué? Porque me ama. ¿Y por qué me ama? Por Jesucristo su Hijo. Es un amor incondicional. ¿Sabes? Siempre es fácil decir lo que la gente piensa acerca de Dios. Es simple, escucha sus oraciones.
¿Cómo le hablan a Dios? Pregunto, ¿le hablan a Dios como si fuera su padre? ¿Como si fuera su Abba? ¿Su papá? ¿Tienen una relación familiar o es algo más formal? Escuche cuando usted ore y cuando oran los demás. ¿Sientes que al que están hablando en esa oración realmente es alguien que está lejos o es alguien que está muy cercano a tu corazón? Algunos parece que tuvieran que levantar la mano para decir, Dios, ¿puedo hablar? No, Dios siempre está dispuesto a escucharte. 3 puntos importantísimos en este pasaje que tenemos que aprender a memorizar y nunca olvidar. 3 maneras en las que Dios quiere que sean tus oraciones. Número 1, Dios quiere que mis oraciones sean personales. Abba, papá, daddy, papito, papi. Cuando nos acercamos a Dios, no solo le llamamos Padre, le decimos Abba. La palabra es de raíz más básica en el idioma arameo, el cual Jesús hablaba. Si vas a cualquier lugar del Medio Oriente, vas a ver un montón de niños diciendo Abba, 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 porque ese es el nombre que le dan a su papá. Un niño hablando con su papá, Abba, es la palabra para papá. No significa padre, significa apá. Curioso, ¿no? Significa papá. De hecho suena Abba. Es lo más fácil que un niño puede decir. Cuando nazcan tus nietos, ¿cómo quieres que te digan? ¿Abuelo? ¿Abuelito? ¿Tito? ¿Tita? ¿Ito? ¿Abue? No, yo espero que mis nietos me digan papá. Ah, bueno. Allá ustedes, a mí déjenme en paz. I don't care about you guys, pero mis nietos me digan papá. ¿Sabe por qué? Está comprobado por la ciencia y la psicología que la palabra más fácil para aprender de un niño es papá. Sí, lo siento, yo sé que están engañadas, señoras, ustedes. Por cientos de años las han engañado, pero por eso usted está en esta iglesia, para salir de esos engaños. La palabra más fácil para un hijo para aprender cuando está empezando a hablar es papá. Caballeros, ustedes están en la iglesia correcta. ¿Sabe? Hay muchos de ustedes que le dicen a sus abuelas mamá. ¿Cierto o no? ¿O le decían mamá? ¿Era su mamá? No, pero los trataba como una mamá, ¿cierto? Ya no todo el tiempo, pero mamá. Es más cercano mamá que abuela. Es más cercano papá que abuelo. ¿Ya los convencí? Se fregaron entonces. Escuchen. Cuando Jesús dice esto, es lo que... Y cuando yo venga a sus vidas, lo primero que quiero que me vean es como un papá. Y quiero que me hablen como su papá. Como su papá. Una lección íntima. Es un término de bebé. Él te dice, cuando vengas y ores, y tus oraciones no tienen que ser floreadas, hermosas, estudiadas. Tus oraciones deben ser simples, infantiles y sin pretensiones. Uy, qué pereza escuchar esas oraciones que ya después de 2 o 3 frases ya uno está, ay, ya salió con su discurso. No parece que estuviera orando, parece que estuviera haciendo simplemente un discurso. Y saben, no hay nada más lindo que hablar como amigos, con nuestros amigos. Porque qué pereza hablar con usted aquí todo el tiempo. Don Luis, ¿qué le parece si hacemos esto, don Luis? Y mire, don Luis, hemos pensado en esto, don Luis. Párela con el don Luis. Ya sé cuál es mi nombre. Con una vez que me lo diga es suficiente. Después, yo soy accesible. Hable conmigo. Yo puedo ser su amigo y usted mi amigo. Amiga o amigos. Ese es Dios. Dios dice, para el discurso, para esas palabras grandes, floreadas que estás diciéndome
¿Y por qué no vamos al grano y me dices exactamente qué es lo que hay en tu corazón? Yo soy tu padre, yo sí sé lo que tú necesitas, lo que sientes y para dónde vas. Miren, si Dios quisiera el día de hoy tener una intimidad con ustedes, lo primero que tenemos que empezar es a decirle Abba, papá, para referirse al Señor de los cielos, sin pretensiones, sencillo, honesto e infantil. Así que mi tarea para ti esta semana es esta, y espero que en serio me la tomen. Empiece a orar esta semana, cada vez que hable con Dios, y dígale, Padre, papá, papi. A mí me enseñaron que eso era falta de respeto, pero es que la Biblia me está diciendo que lo haga, porque esa es la relación que Dios quiere tener conmigo. Entonces, si yo aprendo a tener una relación personal e íntima con el Señor, mis oraciones van a ser mucho más ricas. Voy a disfrutarlas porque estoy hablando con mi papá, no me moleste, estoy hablando con mi papá. Si a usted no le gusta lo que estoy diciendo, sorry for you, pero yo estoy hablando con mi papá y mi papá me ama. Mi papá me conoce, mi papá sabe lo que realmente yo le estoy diciendo. Es como Dios diciéndote y como Él quiere que tú lo llames. Jesús no vino a la tierra para no utilizar el término, sino para utilizarlo. Cuando ores, di Padre nuestro, papi. Quizás me dice, no me siento cómodo haciendo esto, pues es su problema. Pero Cristo dijo, cuando hables conmigo, trátame como tu Padre. Otra cosa, Dios quiere que mis oraciones sean apasionadas. Clama. Cuando oramos, Abba Padre, observa que simplemente clamamos, circula eso. Clamamos, Abba, por eso está entre signos de admiración, Abba Padre, clamas al Señor. Clama al Señor. ¿Eres tú así en la oración? Clamas a Dios. ¿Estás más preocupado por lo que otros piensen acerca de tu oración que hablar de Dios o con Dios? Miren, aquí muchos nuevos de ustedes, le aseguro que si le dijera, por favor usted venga y nos despide en oración, se muere. Se desmaya ahí mismo. Porque está más pensante en lo que la gente va a decir de su oración que en hablar con Dios. Y es hora de que dejemos eso, mis hermanos. Es hora de que empecemos a pensar en Dios, no en lo que los demás piensen acerca de mi oración. Y por eso es que no quiero decir nada que no vaya a ir con lo que la gente piensa que está bien. Cuando vengas es necesario que sea personal, pero que sea apasionado. Clama por un poco de esto. Dios, tengo esto. Dios, necesito esto. Papá, ayúdame. Señor, estoy siendo tentado. Señor, necesito ayuda con estas facturas. No tengo dinero, por favor, ayúdame. No sé qué hacer. ¿Qué hago, Señor? ¿Lo suelto o no lo suelto? Señor, ¿cómo lo sé? ¿Acepto el trabajo o no lo acepto? ¿Me caso con ella o no? Necesito tu ayuda. ¿Alguna de esta vez te has sentido así? ¿Has orado de esta manera? A Dios le gusta que compartas tus emociones con Él. Porque Dios es un Dios emocional. Dice la Biblia que Dios se enojó, Dios se alegró, etc. Dios es un Dios emocional. A Él le encanta que usted comparta sus emociones con Él. La Biblia dice que Dios se frustra, que Él es celoso, que Dios ama, que Dios se impacienta. ¿Por qué tú haces entonces parecer a Dios como que es un Dios lejano, en un trono donde nadie puede llegar a Él, cuando la Biblia dice que tenemos acceso directo a través de Cristo al trono de la gracia para hallar oportuno socorro en el momento en que lo necesitamos? Dios quiere que mis oraciones sean en colaboración con su Espíritu. Sean una colaboración por su Espíritu. In partnership by His Spirit. Y tienen ahí Romanos capítulo 8, versículo 26, que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién? El Espíritu. El Espíritu. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice la Biblia? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, gemidos que no se pueden expresar con palabras. ¿Alguien está de acuerdo con esto? De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene?
La respuesta es, no lo sabemos. No sabemos orar. Entonces, como no sabemos orar, el Espíritu Santo, Dios lo deja allí para traducir todo lo que usted y yo estamos diciéndole al Padre Celestial. ¿Qué mejor que esto? Dios, me gustaría tener esto, y el Espíritu Santo le está diciendo, Dios, ellos no necesitan eso. Tú le estás diciendo, Dios, necesito casarme. Dios le está diciendo, Padre, manténla soltera. Ay, no sea odioso, pastor. No, Dios te ama. ¿Compra esa casa o no? ¿Tomo ese trabajo o no? Díselo a Dios así nada más. Tan simple como eso. Vamos a entender esto. Tu Padre es un Dios, un Padre amoroso, celestial. Pero tú y yo muchas veces no sabemos orar. Y no sé cuántas veces usted ha sentido que oró, pero no oró. Se levantó de sus rodillas donde estaba y simplemente no supo qué pasó. No se preocupe. Quizás usted no supo qué pasó. Dios sí. Su Espíritu estuvo intercediendo por usted y traduciendo todo lo que usted estaba diciendo. Ese es Dios, ese es su Dios, ese es su Padre. No puedes ponerlo con palabras, pero el Espíritu Santo dice que usa gemidos que no se pueden expresar con palabras. No sabíamos lo que estábamos hablando, no sabíamos lo que estábamos pidiendo, pero Dios sí sabía. Entonces, cuando usted sabe eso, usted va tranquilo, porque usted sabe, bueno, si me equivoqué, Dios sabe qué es lo que yo quería. Y yo puedo decirle, Padre, yo no sé si estoy pidiendo lo correcto, no sé si estoy bien en lo que estoy diciendo, pero tú sabes. Así que contéstame de acuerdo a lo que tú sabes que es mejor para mí. Pero quería expresarte lo que yo quiero. Quería expresarte lo que yo siento. Pero al final yo sé que tú tienes la última palabra. Quizás hay momentos en los que usted tiene que decirle, Dios, ni siquiera sé qué es lo que quiero decir, pero estoy aquí. Sinceramente no sé qué puedo decir, pero aquí estoy. Ayúdame. No sé cómo expresar cómo me siento. Ayúdame. ¿Saben? Quizás Dios te va a decir, bueno, gracias por venir, porque a pesar de que tú no sabes, yo sí sé qué está pasando. Luego la Biblia dice que Dios se une contigo, habla consigo mismo cuando tú estás hablando con Él. ¿Se imagina? Cuando usted está hablando con Dios, Dios empieza a hablar consigo mismo, el Espíritu Santo con Él, porque es el mismo. Y están hablando entre sí para traducir todo lo que tú estás tratando de decir. ¿Cuántas veces alguien está hablándote y mientras están hablando contigo acerca de ellos? ¿Cuántas veces estás hablando con alguien y esa otra persona, mientras tú hablas con esa persona, está hablando esa persona con otra persona? Usted diría que eso es mala educación, ¿cierto? Con Dios no. Para Dios, en el momento que tú estás orando, Dios y el Espíritu están conversando y traduciendo todo lo que estás diciendo para darte lo mejor para ti. Mientras tú hablas con Dios, Dios puede hablar consigo mismo acerca de ti. Cuando hablas con Dios, a eso se le llama oración. Necesitas saber que cada vez que oramos, estás orando no solo por tu cuenta. Dios dice, sí, estás orando, pero yo tengo un ayudante para que aprendas a orar y para que tus oraciones sean efectivas. Señor, voy a confiar en ti. Esto es lo que me está pasando. Esto es lo que estoy sintiendo. No sé, la verdad, qué puedo pedir. No sé qué decir, la verdad. No sé si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Ayúdame. Tú tienes la última palabra. Yo no me entiendo. ¿Les ha pasado eso a ustedes? Ni siquiera usted se entiende. Dios sí. Dios sí te entiende. Entonces, número 3. Miro hacia adentro a Jesús viviendo en mi interior. Jesús vive. ¿Dónde está Jesús? Una pregunta que les hacemos siempre a los niños en las clases de Capital Kids. ¿Dónde está Cristo? Y todo el mundo responde, en mi corazón. Está en mi vida, ahí. ¿Cuántos son salvos? Cristo está allí. Cuando te conviertes en cristiano, cuando atraviesas la línea, Él pone su Espíritu Santo en ti. ¿Qué significa eso? Que Jesús vive en ti. La Trinidad vive en ti. Dios es tu Padre, Jesucristo es tu hermano y el Espíritu Santo te guía. ¡Wow! Los 3 están en mí. Ahora, ¿cuántos son salvos realmente? ¿Pueden experimentar esto, sentir esto en sus vidas? Cristo está en mí. En toda mi vida, Dios está incluido. Todo. Ahora, puesto que Jesús, el Padre y el Espíritu están en mí,
y sé que yo soy aceptado incondicionalmente por mi Padre a través de lo que Cristo hizo, eso me da la libertad y me da el valor de enfrentarme honestamente a mis faltas y a la tercera parte de la oración. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Vamos primero a la cruz para agradecer. Después, ¿qué hay que hacer? Miro hacia arriba a Dios como un Padre, como un Padre. Entonces viene la tercera parte. Tengo que ver a dónde. Ahora a mi interior, hacer un examen de mi vida. Muchos quieren hablar con Dios, pero no quieren examinarse a sí mismos. Sus malas actitudes, pecados, emociones, temores, recuerdos que te hieren, pensamientos que te resienten todavía. O no quieres perdonar a alguien. Dios, hay algunas cosas en mí que ni siquiera sé cómo borrar y todo sigue conmigo. Así que tengo que pedirte que me ayudes. Haz una limpieza completa de mi vida. Y dice, muy bien, yo te ayudo. ¿Cuáles son? Pero tú las sabes, sí, pero ¿cuáles son? Díselas específicamente. Y esa es la tercera parte de la oración, según lo que dice 2 Corintios 13:5. Examínense ustedes mismos. Haz un examen de conciencia, un chequeo de corazón para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está con ustedes? Por supuesto que está con nosotros, amén. A menos que hayan fracasado en la prueba. ¿Cómo? A menos de que realmente nunca pediste que entrara a tu vida. Que eso es otra cosa. Se puede decir que usted aquí, que usted allá, pero si usted nunca le ha invitado a Cristo a ser su Salvador, su Señor, y usted está seguro, completa y totalmente seguro que Dios es su Padre, Jesucristo es su Salvador y que el Espíritu Santo vive en usted, lo siento, usted no es salvo. Usted simplemente es un creyente, sabe, pero todavía no lo ha hecho suyo. Entonces, ¿cuántos son salvos de verdad aquí? Usted no necesita nada más que a Cristo. ¿Estamos en eso? Entonces, usted no necesita andar de iglesia en iglesia. Porque usted no tiene con esto suficiente, ni con 20 tiene suficientes. Esta iglesia está creada para que usted conozca todo esto y crezca en su fe. Y esté firme y esté completamente seguro. Permítame hacerle alguna pregunta. ¿A alguien aquí, además de mí, le gustaría ser mejores de lo que son? Y los que no dijeron nada, salados. Pero escuche, yo creo que sí. Y por eso es que amo esta iglesia, porque creo que todos estamos tratando de ser mejores. Ahora, ¿cuántos le fallaron a Dios hace un mes? ¿Hace 3 semanas? ¿2 semanas? ¿1 semana? ¿Ayer? ¿Hace 3 horas? Uy, qué pecadores que son ustedes, qué bárbaros. Pero ustedes quieren ser mejores, ¿cierto o no? No, es que se les nota, ustedes quieren ser mejores. ¿Y qué mejor que la oración para aprender a ser mejor? ¿Cómo puedo ser mejor? Aprende a examinarte, no a examinarlos. ¿Por qué usted sigue a Cristo? La respuesta es porque lo amas. Ahora, ¿cuánto amas a Cristo? Respuesta, déjame ver tu compromiso con Dios. Simple. Tu compromiso con Dios me dice cuánto lo amas, cuán cercana es tu relación con Él, cuánto estás dispuesto a darle a Dios. Y ojalá que sea todo, porque Él lo dio todo por ti. Antes de que yo pueda ser mejor, tengo que aprender a admitir que soy un amargado. Bueno, yo no, pero a veces. Tengo que aprender a admitir que soy malo. Tengo que aprender a admitir que no soy confiable. Tengo que aprender a admitir que tengo problemas en seguir el liderazgo de Dios y por ende de tu esposo, por ende de los líderes de la iglesia, sea hombre o mujer. Tienes que aprender a decir, hey Señor, tengo un espíritu muy crítico en mi vida. Necesito quitarme esos. Tengo un espíritu muy crítico en mi vida, Señor. Necesito quitar eso de mi vida. ¿Estarías dispuesto a ser honesto con Dios? ¿Realmente quieres mejorar? La verdad es que a mí me gusta menos en mi vida la verdad acerca de mí. Porque si algo que no queremos es ser sincero con nosotros mismos, mucho menos con alguien más, y por eso es que no cambiamos.
Yo no puedo crecer, escúcheme. Yo no puedo crecer hasta que no aprenda a ser sincero. Totalmente sincero. No hay cambio sin confianza y no hay confianza sin verdad. Así que primero yo tengo que ser honesto. Entonces, ¿cómo comienza el cambio? Conmigo. ¿Cómo? Miro a la cruz, miro al Padre y después me miro a mí mismo. Estamos dispuestos a orar por un montón de gente. Como padres estamos dispuestos a orar por nuestros hijos. Pero, ¿y tú? ¿Y tú? Deja de examinar a tus hijos y examínate tú. Porque cuando tú aprendes a examinarte, no para condenarte, sino para recibir liberación y poder de Dios, Dios hará la obra en tus hijos. Dios hará la obra en tu esposa, en tu esposo. Pero no puedes estar viendo a los demás, porque Dios quiere que veas a Cristo, lo veas a Él y luego te mires a ti en el espejo de la verdad que se llama la palabra del Señor. En Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y ¿qué? Alcanzará misericordia. Me pregunto si es por eso que no estoy creciendo. Me pregunto si no estoy teniendo éxito, porque no estoy confesando mis pecados. Me pregunto si el problema realmente soy yo, no son los demás. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien los confiesa y los deja halla misericordia, perdón de Dios. Los abandonan y reciben misericordia. Pregúntale a cualquier político. Ellos siempre te dirán, el encubrimiento es peor que el pecado. Si te escondes, si no estás abierto, si no te haces un autoexamen, si no lo enfrentas, no vas a pasar a nada. Si confiesas, alcanzarás la misericordia de Dios. Ahora, aquí está el gran secreto. Miren, Dios ya sabe lo que usted necesita para trabajar en eso. No va a decir, oh, nunca vi eso en tu vida. Ya Dios lo vio, ya Dios lo sabe. Bendito sea Dios por eso. Porque Él ya lo vio, ya Él lo sabe, pero Él te ama. Él sabe lo que necesitas y lo que tienes que trabajar en tu vida. Aún así te ama, pero cuando empiezas a ser honesto con Él, Él te lleva de nuevo a la intimidad con Él. Y escucha, mientras más cerca estar de Dios, más te pareces a Él. Mire, a mí me da risa, pero mientras más viejos ustedes se ponen, entre esposo y esposa, más se parecen. Sí, lo siento, se parecen cada día más. Y algunos hijos, mientras más crecen, más dicen, híjole, igualito a la mamá. Y algunas veces es bueno, otras veces, ay, pobrecito. ¿Sí? Igualito al tata, qué cosa. Miren, ese rostro es igual al del papá. Que Dios lo ayude. Escúcheme. Mientras más estás con alguien, más te pareces a esa persona. ¿No creen ustedes que deberíamos de parecernos más y más a Dios cada vez? ¿No creen ustedes que deberíamos de parecernos más a Cristo cada día más? Permíteme hacer una pausa aquí y hablar de esto. Si aprendes a tener intimidad con Dios, va a darle el valor de tener intimidad en cualquier otra relación. Escucha, puedes estar casado por 50 años y nunca haber tenido intimidad. Intimidad no es sexo. El sexo es la mezcla de dos cuerpos. La intimidad es la mezcla de las almas. Es muy diferente. ¿Cuántos tienen intimidad con su esposa y su esposo? Te voy a decir por qué no la tienes. Simplemente tu intimidad con Dios es muy, muy baja. Aprende a tener intimidad con Dios y crecerá la intimidad con tu esposa, tu esposo. Y solo sucede como en el jardín del Edén, Adán y Eva. Dice la Biblia que estaban desnudos y no se avergonzaban. Qué belleza, ¿no? Por cierto, ¿sabes que tienes cosas en tu vida y simplemente las estás escondiendo? ¿Cómo puedes tener intimidad de esa manera? Imposible. El WhatsApp. Mi teléfono tiene clave. Mi esposa no puede ver, mi esposo no puede ver. Dios guarde, a usted se le quede el teléfono en algún lado en la casa porque usted sufre, llora, suda. Porque y si hace y vio y hoy, ¿y esto qué es, papá? No, es mi abuelita.
Es que así me trata de cariñosa mi abuelita. Yo no sabía que su abuelita se llamaba así. Es una abuelita lejana. Cuando empiezas a ser honesto con Dios, te lleva a ser íntimo con Dios. Escuchen esto, iglesia. Toda la humanidad está hambrienta de intimidad, porque hoy las relaciones son superficiales 100%. Te vi, te conocí, tuve sexo y nos vemos. El que sigue, la que sigue. ¿Y sabe por qué hacen eso? Porque están hambrientos de una intimidad. Y usted y yo podemos tener esa intimidad con nuestro Padre Celestial. Pero ¿cuántos de ustedes están hambrientos por tener esa intimidad con el Señor? Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y... ¿qué está describiendo todas esas virtudes? A Cristo. ¿Cuánto les gustaría tener todas esas virtudes? ¿Cuánto les gustaría estar cada día más llenos de amor? ¿Cuánto les gustaría ser más alegres? ¿Cuánto les gustaría tener más paz en su vida? ¿Cuánto necesitan paciencia? ¿Cuánto necesitan ser un poquito más amables con la gente? Sobre todo con los que vive usted. ¿Cuánto necesitan ser más bondadosos, generosos? Fieles, humildes y control de sí mismos. Dios ya lo puso allí. ¿Cómo lo desarrolla? Intimidad con Él. La imagen perfecta de Cristo. ¿Cuántos podrían orar conmigo hoy así? Jesús, produce algún fruto en mí hoy. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu. Número 4, miro alrededor y pido al Espíritu Santo que me use. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Miro al Espíritu y pido al Espíritu Santo que me use. Mira lo que dice acá. Si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Espíritu Santo, muéstrame qué está mal. Muéstrame cómo puedo hacer una diferencia. Espíritu Santo, úsame, porque Dios nos usa a través de su Espíritu Santo. ¿Y saben que Dios quiere usarte? ¿Cuántos están discipulando a alguien? Levante la mano. ¿Que están discipulando a alguien? Uy, qué pena. Qué pena. ¿Sabe? La primera cosa que Dios quiere usarlo a usted en esta iglesia es, número 1, ganando un alma para Cristo. Número 2, discipulando un alma para Cristo. Para usted que está discipulando, ¿es usted un ejemplo del trabajo del Espíritu Santo? ¿Es usted un ejemplo de alegría, de amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad? Porque si no es así, ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Dios quiere usarte y su Espíritu Santo está dispuesto a hacerlo. ¿Quieres tú ser usado por el Señor, sí o no? Es lo que dice la Escritura. Si no presentaos vosotros mismos, usted tiene que ser a Dios como vivos entre los muertos y vuestro cuerpo, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia para su honra y para su gloria. Termino. Miro hacia adelante a mi futuro en la fe. Wow. ¿Cómo estarás en un mes? ¿Cómo estarás en 10 años? ¿En 5 años? ¿En 2 años? ¿En 20 años? Si es que Dios te da vida. ¿Cómo estarás? ¿Cómo serás? Dios quiere que le hables, escuchar tus pensamientos, tus ideas, tus planes, tus sueños. Abba, Padre. Wow. Dios, hoy tengo que hacer 19 cosas. Ayúdame. ¿Podríamos orar así todos los días? Vea lo que dice la Escritura y terminamos. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en mí, en ustedes, dice, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¡Wow! Dios empezó una obra y quiere terminarla. Pero, ¿cómo es tu vida de oración?
¿Cómo es tu vida de oración? Miro hacia adelante, a mi futuro, en la fe. Vamos a orar.